Señores, regresamos, 9:48. Miguel Ángel Ferreira está con nosotros y lo mismo Julio Schiava Pietra, ambos analistas políticos, para hablar sobre la coyuntura, qué está pasando en el Congreso de la República, cómo va el tema de las reformas. Bienvenidos ambos, gracias por estar aquí en el programa. No, José, muchísimas gracias por la invitación. Una de las reformas más polémicas, digamos, más discutidas ha sido esta de las elecciones internas, ¿no es cierto? En medio de esto se decía, no, tienen que ser elecciones obligatorias, abiertas, todo el mundo puede ir y votar, y al final en la Comisión de Constitución se ha dicho, sí, pero eso para los nuevos, ¿no es cierto? Para nosotros que tenemos ya inscripción, para nosotros no, es un militante y un voto. Yo lo he descrito un poco como, me parece un tema discriminatorio, no me parece correcto. Además, en este caso creo que la antigüedad no es clase, en este caso en particular. ¿Qué piensan ustedes sobre este primer punto que hoy debería analizarse en el Pleno? Mira, respecto al tema de las elecciones internas de los partidos políticos, es claro la participación, por ejemplo, del Organismo Nacional de Procesos Electorales dentro de estas elecciones internas, que es la OMPE, dentro de estas elecciones que inicialmente vendrían a ser como unas primarias a efectos de tipo electoral. Sin embargo, todo cambio y mejora siempre es importante. Ya la propia iniciativa de reforma electoral sí requería, pero sí creo que no es un tema que no se ha tocado, el sistema de representación nacional. Es decir, un distrito, por ejemplo, como San Juan del Lurigancho, que tiene un promedio de 1.200.000 electores, al igual que una región como Arequipa, no tiene la misma condición de representantes dentro del Parlamento. Es decir, estamos viendo, o al menos se ha circunscrito las reformas electorales en 3 temas puntuales, que es democracia interna, inscripción de organizaciones políticas y financiamiento de los partidos políticos, que particularmente veo positivo. Y hay un tema de prohibiciones también que está siendo incluido. Pero que es positivo. Pero el gran tema, que es la representación nacional, ¿por qué? Porque el elector no se siente identificado con el elegido, por el tema de la condición de la cifra repartidora. En ese contexto entiendo yo de que sí ha habido un vacío en términos de representación nacional por parte de la Comisión y por parte del planteamiento que hoy se ve en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, ¿no? ¿Qué piensa usted, don Julio? Yo creo que es inaceptable de que se incluya a varios partidos que son vientres de alquiler dentro de la lista de los 23. O sea, una cosa es la formalidad legal y otra cosa es el aprovechamiento político de esa formalidad legal. Y aquí, evidentemente, en el proyecto hay un gran problema con eso. Es decir, yo no me voy a oponer jamás a que Acción Popular o el APRA, cualquier demócrata, los partidos con trayectoria y con porcentaje electoral, que yo creo que es el requisito. Pero de esos solamente son 7 u 8. El resto son vientres de alquiler. Son partidos que no han conseguido representación parlamentaria, que a veces no tienen ni siquiera una alcaldía en todo el país. Esos partidos son los que deben desaparecer, porque me parece injusto que se impida el ingreso de nuevas fuerzas políticas. Por ejemplo, la señora Verónica Mendoza sacó 2.200.000 votos en la última elección. ¿Por qué se le va a impedir que ella forme su propio partido político y cumpla con todos los requisitos para tener una organización política de izquierda como ella cree que debe ser? ¿Por qué se le va a impedir a la derecha? Yo tengo varios amigos que están ahí moviéndose hasta con plata de Bolsonaro diciendo que van a hacer partidos políticos. Bueno, tienen derecho los conservadores a tener su propia articulación. Pero ¿cómo lo van a hacer si van a tener como brecha, como obstáculo, como muro de que varios sinvergüenzas que están entre los 23 siguen conservando su inscripción sin tener derecho a ella? Hablo de partidos que han negociado su inscripción por listas completas, que han alquilado el partido, etc. Esa parte que legalmente es más difícil de ver, es un tema que hay que verlo políticamente. Solamente deberían de estar los partidos que han tenido un determinado resultado electoral que garantiza que son organizaciones que aun cuando estén en desgracia política ahora o electoral ante el pueblo, pueden participar. Y creo que hay que dejar de entrar a otros grupos que son sumamente importantes para la democracia. Ahora, solamente un paréntesis, cuidado con lo de Bolsonaro, porque está prohibido legalmente que otro... Ojo, Pepe. que te banque. Están contando. Pero jurídicamente ya están inscritos. Razón por la cual tiene que haber un respeto restricto dentro del principio de legalidad. Pero estoy diciendo, perdón, Miguel, estoy diciendo que es un porcentaje de resultado electoral, o sea, no es cualquier criterio. Sí, claro. Ese criterio lo puede perfectamente decidir el Congreso y no permitir que haya 23, sino que haya, por ejemplo, 7 u 8 con ese requisito. Tanto por ciento de las últimas elecciones, lo que manda la ley, haber pasado el 5% como antecedente. Por ejemplo, ahí hay un tema importante que está dentro de la reforma electoral que se va a ver en la Comisión de Constitución hoy día, por ejemplo.
cuando logras tú, a través de actos de corrupción por parte de partidos políticos, que efectivamente han sido vientres de alquiler y han sido utilizados delincuencialmente, porque esa es la palabra, pueden perder su inscripción electoral. Es más, pueden ser disueltos dentro de este parámetro en términos de cumplimiento normativo. En ese sentido, es fundamental que estas reformas en términos electorales se dé, pero sí coincido de que efectivamente tienen que ser los partidos, efectivamente, indistintamente a los clásicos conservadores, que bien señala Julio, con los partidos que ya están debidamente inscritos. Esos son los únicos que deberían ser perdonados y que han pasado por la criba electoral, Ya, que serían yo 7 no- u 8 máximos. Sí. No entiendo por qué. ¿Por qué? Porque se trata... Bueno, yo por mí, si me preguntas a mí, Julio Schiapi, fuera parlamentario, yo hubiera propuesto la reforma integral del Pero sistema, no. reinscripción de ¿Por- todo. por qué la discriminación? Porque ahorita necesariamente hay un problema, mi querido amigo, que es el problema de los votos en el Congreso. Si se va a pasar por esa ruta, si yo creo, y lo he dicho públicamente, que habría que haber hecho un nuevo referéndum como solución a este problema. Pero si hay un impasse, la única forma de solución es con una manera de acuerdo que permita por lo menos lograr que se inscriban nuevas organizaciones Pero políticas nuevamente- que van a ganar nuevamente- las elecciones, ¿ah? Dicho sea de paso, Pero van a ganar nuevamente el las Congreso elecciones. salvando su pellejo y legislando para Bueno, ellos mismos. Si tú quieres, te digo lo que pienso, ¿no? Pero, Sí, me gustaría, por eso lo hemos invitado. Es que tengo Dígame. miedo de sugerirle cosas al presidente Vizcarra porque de repente las hace, ¿no? Yo creo que hay un problema que estamos al límite, ¿no? A un límite que yo no sé si el pueblo, si la población va a soportar. Y es un límite en el cual el ejercicio político se ha vuelto no solo una batalla, sino en este caso, como estamos conversando con Miguel, se ha vuelto un problema en el cual tú estás metiendo, junto con una justificación para que los partidos históricos continúen, que el pueblo rechaza, pero que continúe, estás metiendo el contrabando y que vayan todos los vientres de alquiler que ya están comprobados, aunque no estén jurídicamente comprobados, políticamente sí está comprobado y todo el mundo lo sabe. Y creo que habría que ver una fórmula que el Congreso debe tomar a ese respecto, ¿no? Pero ojo, la medicina puede ser peor que la enfermedad. En ese contexto es bueno ser amigo de Platón, pero es mejor ser amigo de la verdad. En ese sentido, tiene que ser muy claro el espectro, cómo están las reglas de juego ahora. Yo creo que el tema del financiamiento ilegal de los partidos políticos y con sanciones ejemplarizadoras con respecto a la disolución cuando se encuentran actos Pero eso es a delictuosos. futuro, ¿no? Eso está bien. Pero es a futuro. Eso es sumamente importante. No, lo van a ver en la Comisión No, de pero para el Constitución. 2021, ¿tú cómo haces para que haya elecciones, digamos? Claro, Ese es el tema, ¿no? en el caso de las democracias internas, lo Eso, que tu sí, pregunta inicialmente había, efectivamente, lo que se está entrando como contrabando son partidos de vientres de alquiler que no tienen representación nacional. Y esa es la preocupación. Por eso es importante que el gran tema que debió tocar la comisión de Tuesta, de Fernando Tuesta, conjuntamente con Martín Tanaka y esta gran comisión de alto nivel, es la representación nacional. Es decir, ¿cuántos de estos parlamentarios en Lima, que son 36, viven en San Juan del Urigancho? Viven en Comas, viven en Independencia, viven en Villa María del Triunfo, viven en San Martín de Porres. Si tenemos casi más de 9 millones de habitantes en la población en Lima, y Lima provincia es otra cantidad, ¿por qué no se está identificando quiénes son los verdaderos parlamentarios dentro de estos contextos a través de circunscripciones uninominales, por ejemplo? Claro. Ese es un tema particularmente que yo veo en Pero no términos está de en representación, la- que no no ha está- no lo sido han tomado en tocado cuenta. dentro de la reforma. Sí, no Por lo han eso tomado en existe cuenta una en la preocupación legítima que a quiénes vamos a elegir el próximo Parlamento. Es un tema Por muy- eso es importante el debate. Yo, a diferencia de Julio, yo sí creo, y es más, hemos contribuido al referéndum el 9 de diciembre, porque este tema de financiamiento de partidos políticos, la Comisión Bartra quiso pasarla el 5 de diciembre del año pasado, sabiendo que el 9 de diciembre era el referéndum, y la gran mayoría votó a favor de la transparencia y el cumplimiento normativo del financiamiento de los partidos políticos. Pero el gran tema que debió ser abordado por la comisión de alto nivel que lideraba Fernando Tuesta es la representación nacional. Es decir, que tengamos parlamentarios que esté debidamente representados. No es posible que no haya parlamentarios en representación de San Martín de Porres, Independencia, San Juan del Urigancho, como bien te lo he De señalado, esos 35, el año 2004, cuando yo trabajé como asesor de la Comisión de Reforma del Congreso de la República, supimos que había
casi el 60-70% de los parlamentarios venían de los distritos de La Molina, Miraflores y San Isidro. Sí, claro. O sea, estamos hablando hace 15 años, ¿no? Sí, o sea, son los que ahora, más o menos ahora tienen están cómo en otro bancarse, barrio, ¿no? pero están ahí. Entonces, Sí. el tema es que eso es una enorme injusticia y lleva a que los parlamentarios de Lima tengan un rol irrelevante, salvo gente que tiene méritos propios como Víctor Andrés García Belaúnde y otros que hacen política, serán 4 o 5 porque tienen la fuerza para hacerla, aun cuando no tengan una representación muy directa del sector de la población. Pero la idea es que la población conozca a sus parlamentarios, los puede llamar por teléfono, irlos a visitar, les haga exigencias. Lo de San Juan del Urigancho es un crimen, ¿no? Pero Es es una prácticamente utopía una eso, provincia. ¿No? Si se hace en todo el mundo, por Dios. Pero acá nunca se ha hecho, puede, don es Julio. que es una reforma, te explico. Es que uno cuando uno no ve el poder que tienen las leyes, del otro lado de la barda, si no lo ves como ciudadano, no te das cuenta que la ley se cambia. La ley se puede cambiar a distritos electorales, como lo está diciendo Miguel, y es un tema clave. Pero yo quisiera referirme a otro punto, que me parece muy importante. Que es primero, la objeción al primer proyecto ratifico mi objeción y hay que ver una fórmula que permita resolver el problema de los partidos políticos nuevos que tienen que inscribirse. Si no, se vuelve algo completamente antidemocrático y que va contra la razón y la Yo lógica. estoy completamente de acuerdo. Así Pero yo, Segundo, yo sería más estricto y diría, los partidos llamados tradicionales, históricos, por Dios, parece que ellos no hubieran formado parte de nuestra historia. Si estamos como estamos, es porque no se han comportado como organizaciones políticas. ¿Qué gollerías deben tener? Perdón, no gollerías. Yo creo que hay un tema que sí hay trayectorias históricas que tú tienes que respetar. Por ejemplo, Acción Popular revivió a raíz de la última elección. Es un partido contradictorio, no lo puedes borrar del mapa por un tema de Pero no de lo requisitos borras, lo electorales. pones en el mismo plano que el resto del Bueno, mundo que no de es una tan fácil, reforma. no es tan fácil porque la ley que ha hecho Tuesta es la cosa típica que tú inventas en el gabinete. Entonces te pone requisitos como que la elección abierta sea con 280.000 militantes. El Partido Socialista Francés en Francia tiene ese número de militantes, los conservadores 210.000. O sea, estás hablando de un universo electoral que simple y llanamente es muy difícil de conglomerar. Pero si no tienes esa representatividad, ¿qué haces como no, es organización? que no es eso. Debiste haber trabajado a lo largo de tu historia para tenerla. En Argentina y Uruguay se hacen elecciones internas exitosas. Discutible en el caso de Uruguay porque ha bajado un poco la proporción de gente que va a las elecciones internas, pero en general la elección interna es un mecanismo para resolver contradicciones. Por ejemplo, el peronismo es un grupo dividido en casi 5 facciones y ha logrado ir con fórmulas electorales en algunos casos exitosas debido a eso. La propia derecha de Macri ha logrado transar con otros sectores porque les conviene a todos ir en la lista unitaria. O sea, los partidos no solamente tienen que tener varias listas para las elecciones internas, ese es un error que se piensa acá. No, el partido puede decidir, su Comité Ejecutivo Nacional, esta es la lista que queremos poner. Y si la base la rechazan, esa lista se tiene que convertir en varias listas, ¿de acuerdo? Pero también hay la posibilidad de que la militancia y los que vienen de fuera voten por la lista mayoritaria que el partido está proponiendo, basado en una selección de acuerdo a la correlación de fuerzas y a la manera de pensar de los diferentes militantes. O sea, no es un solo camino, no es sí o no a la elección interna como una cosa dogmática, cerrada, donde tiene que haber 10 listas para que haya una competencia. No, hay varios mecanismos que se pueden utilizar. Claro, pero cuando se pierde legitimidad, como lo han perdido estos partidos políticos de antaño, y que efectivamente como Acción Popular, desligado de cualquier tema de corrupción por parte de sus aspiraciones dentro de sus procesos electorales propiamente dicho, tú ves que efectivamente hay que individualizar qué partidos han actuado en estricto cumplimiento normativo y quiénes han actuado ilícitamente. Ahora, si es verdad que las reglas de juego ya están dadas, el sistema de reforma electoral debió ser mucho más amplio y debió ser convocante en términos de debate y legislar y hablar referente a este tema y no pedir una cuestión de confianza para efectos de poder imponer aspectos que son fundamentales en las reformas constitucionales, que finalmente ese es el espíritu y la esencia de esta reforma. Tengo que irme un minuto a un corte, por favor, don Julio, y regreso con ustedes. Lo único que yo cierro esto es, a mí me da la impresión ahora, que lo que se está buscando no es una reforma real. Lo que se está buscando es bajarte el Congreso de la República. Yo creo que hay la posibilidad de elecciones adelantadas. Hablamos de eso en la próxima parte. Sí. Yo creo que lo que se está buscando yo lo digo, no me atrevo, yo lo es digo. bajarse el Congreso. Vamos a un corte rapidito, regresamos con ustedes. Muy bien, señores, regresamos al programa con Miguel Ángel Ferreira y don Julio Esquiapa analizando un poco este tema. Yo cerraba el bloque anterior diciendo, a mí me huele que aquí más que una reforma se está buscando un cierre del Parlamento. Por eso es que yo empezaba la conversación con esta posible aprobación de las elecciones internas. Yo no sé si lo han convencido a Salvador del Solar, por lo que escuché a Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, parece
pero no sé si lo ha convencido, pero yo no sé si ese era el espíritu de la norma o la tan No, pero hablada esencia es de la norma que una presentaron. palabrota bien grande decir de que esto ha sido una especie de complot para derribar el Congreso. Yo no creo eso. Yo creo que hay una sincera necesidad del país de que haya reformas. Y el gobierno es un canal imperfecto. Y el canal más imperfecto que puede haber habido es la Comisión Tuesta, compuesta básicamente por intelectuales, por ningún político y por gente que ha agarrado de varios proyectos y los ha sumado en uno solo. Por eso tiene cifras como 280.000 militantes para hacer las elecciones abiertas. Que haya 280.000 personas que asistan a las elecciones abiertas, lo que es un imposible práctico ahorita. Ahora, Entonces, déjame terminar, ¿no? Entonces, el tema que hay que visualizar es el siguiente. El gobierno diseña una estrategia basada en lo bien que le fue con el referéndum. Hoy día, el Congreso, en la oposición a estas medidas, está construyendo una nueva mayoría en el Congreso. Sí. En la institución Por lo más menos en están crisis, pretendiendo. que había llegado al 6%. Yo digo, mira, Rosa Bartra no era una líder hace un año, hoy día es una líder. ¿Quién puede negarse a eso? De la derecha, del fujimorismo, de lo que tú quieras, pero es una líder. Y hay una segunda líder frente a Keiko. O sea, un grupo político se renueva con esas cosas. No te extrañe que una alianza con el grupo de Unión Republicana del congresista Olachea, más algunos de los kenyistas que Sí. podrían votar, no integrarse al partido, pero podrían votar por una fórmula así, podrían lograr un acuerdo que les dé Otra vez la mayoría. mesa. Claro, y ganar ellos la mesa. Por eso es que Salaverry está que se lanza de vuelta a la reelección. La única solución para el Congreso democrática es una mesa multipartidaria que integre, incluso ampliando en 2 puestos más la mesa directiva para que haya 5 en la mesa directiva como hubo en los tiempos de Toledo y permitió un gobierno mucho más armónico. Si no, lo otro que tienes es efectivamente lo que estamos hablando medio en broma en antes, que es la única posibilidad que le quedaría al presidente de la República es el cierre del Congreso. Yo Como no ha lo dicho. digo tan en broma. Y el cierre del Para Congreso, mí no es tan después broma. del 15 de agosto, después que pasen los Panamericanos, porque además hay algo interesante. Él puede decir, no he recibido la confianza del Congreso el 28 de julio. Y luego dejar 15 días en suspenso, todo acá. Acaban los Panamericanos, porque es una oportunidad diplomática en la cual no se vería bien el tema. Y de ahí pasar a una última negociación y si no, preparar las cosas para que pueda producir una transición. Se queda, ojo, la comisión permanente. No hablamos de un golpe de Estado al estilo Sí. Fujimori en No, 92. no. Hay y segundo, también Vizcarra tiene que tomar la decisión si él se va a las elecciones. Tiene que tomar la decisión. O sea, él va a quedarse a cargo de un poder así o va a ceder el poder a la vicepresidenta y va a abrir un proceso de transición que a él lo incluye probablemente en la lista del 2021, si es que se producen las elecciones ahorita para el Congreso, ¿no? Mira. No, tal cual te decía yo, la medicina puede ser peor que la enfermedad. Yo particularmente no participo de la tesis planteada por Julio, a pesar de la gran amistad que yo tengo para con él. Pero sí creo que sería bastante irresponsable el presidente que a raíz de estos comportamientos ya delictuosos por parte del Parlamento, alguna cúpula dentro de estos congresistas, él actúe de una forma antidemocrática, por decir menos, para efectos de buscar un error o errores permanentes por parte de Fuerza Popular y otros grupos que podrían él plantearlo como una agrupación, pero sí coincido que debe haber una mesa multipartidaria, porque es la única forma que se disminuya la crispación que existe entre el Ejecutivo y ciertamente el Parlamento, que son los 2 grandes poderes del Estado. Ahora, sí es importante señalar que acá sí tiene que haber madurez política por parte del gobernante en saber entender los mensajes que te da la ciudadanía en su conjunto. La reforma electoral tuvo a bien de ser una reforma general. Es más, el Jurado Nacional de Elecciones está planteando un código electoral. Pucha, pero eso ya pues ¿Me dejo entender? Es decir, no tuvieron la capacidad de que el Jurado Nacional de Elecciones pudiera coordinar con la Comisión Tuesta para sacar algo de tipo más sistematizado, más orgánico, más estructurado. Ese es el gran problema del Perú en su concepto en términos de funciones. Es decir, que no permiten que las instituciones articulen. Y uno de los grandes temas país es que las instituciones sobre temas de reforma electoral, ¿quién es el organismo fundamental en materia electoral? No es el Jurado Nacional de Elecciones, claro. Pero no es la ritmos, OMP, no es la RENIEC. Miguel, es decir, los ritmos del jurado, los ritmos de algunas de las instituciones del Perú, hablamos de años. No, está bien. O sea, para hacer... quiero ir a Julio, pero yo sí te he dejado hablar. Yo sí te he dejado hablar. Yo sí te pido, media hora y yo no puedo decir nada. yo sí te pido ahí un par de Te segundos escucho, amigo mío, te escucho con adicionales, todo ¿no? gusto, te escucho. Respecto
a que si estas instituciones son las que representan al país institucionalmente, una comisión no puede estar por encima de la institucionalidad democrática. Pero una de las más grandes carencias que tenemos es la institucionalidad. Indistintamente a que esta comisión haya sido elegida como alto nivel, no es institucional. Razón por la cual sí era importante que esto se debata, que se presenten los miembros del jurado, la OMP, porque el gran problema, ojo, el gran problema de este financiamiento ilegal de los partidos, ilícito de estos partidos políticos, no me quepa la menor duda que ha sido el Organismo Nacional de Procesos Electorales, que no ha identificado los ilícitos administrativos y penales en el plazo razonable. Hay un tema acá que yo creo que hay que introducir. Si el Perú cierra el Congreso, va a causarnos muchos problemas diplomáticos y nos va a causar problemas de una crisis económica que ya está galopando. Eso somos conscientes. Sí, claro. La única fórmula que yo creo que puede permitir un acuerdo es que, primero, esté el Congreso dispuesto a cambiar alguna de las medidas que está tomando sobre una base de una reflexión. Los partidos políticos tienen derecho a defenderse, por eso yo estoy diciendo una posición intermedia. Bueno, salen todos los que son vientre de alquiler y se quedan los que tienen probada presencia electoral en la última elección. No antes ni después. 1. 2. Que en el tema de género haya pues un acuerdo, ¿no? Me parece que ese es un tema de una reivindicación muy importante. Pero también hay exageraciones. Ayer, por ejemplo, había una líder de Flora Tristán obligándola a Pedro Suárez Vértiz a rectificar la letra de una canción, porque tenía contenido machista. Y Pedro accedió y le siguieron planteando otros temas. Esa clase de arbitrariedades nada tienen que ver con la verdadera y auténtica lucha por el lugar de las mujeres en la sociedad. Entonces, ese debate es un debate en el cual meritocracia tiene que unirse con género. Y es un debate difícil en este país, pero tiene que darse. Y esa es una de las cosas que yo creo que son también muy importantes. Usted se refiere al tema de la paridad y la alternancia. La paridad y la alternancia. Y la alternancia, que es el hecho de que vayan en las listas en lugares que puedan ser elegidas. Yo creo que ese es un debate difícil. No sé si se resuelva correctamente, pero ahí hay un tema que yo no sé cómo, lo que yo no sé es cómo en ese sentido se va a compatibilizar con la elección interna. ¿Qué pasa? Igual, se hace igual. No, pero ¿qué pasa? A ver, yo tengo una lista en la cual tengo una alternancia, pero tengo dentro de esa lista a un 70%, 60% de mujeres que han tenido mayor cantidad de votos. O sea, que voy a tener que, como esa alternancia, voy a tener que meter a un hombre que ha tenido menos votos que las otras para ponerlas en la lista en alternancia. Es una lista completa de mujeres y hombres. O sea, el tema es que ahora se va a votar por lista completa. O sea, la lista completa se presenta, ¿ya? Y ahí no hay voto preferencial. O sea, no hay voto diferenciado del 1 o del 50. Todos tienen la votación que saca la lista parlamentaria al interior de la elección interna. Ya, por ejemplo, pero por ejemplo, ahí dos grosos errores. Equidad de género, igualdad, la equidad, la búsqueda de la equidad por parte de la mujer no está condicionada a ponerla en circunstancias de 50% o 50%, porque eso sí desvirtúa el tema de la competitividad. Oye, pero ¿cómo está funcionando la realidad? 1.860 municipios y hay solo 86 mujeres. Por favor, o sea, estamos en la edad de piedra. A ver. O sea, no seamos tan contemplativos, pues es una reforma que hay que hacerla. Pero nadie cuestiona esa está situación. Cuestionando, la está cuestionando. Mira, lo que se cuestiona principalmente es que tú no puedes imponer libertades en términos de competencia. Es decir, entonces, estás en el Perú, en un siglo habrá igualdad. No, pero tampoco acá no somos rebaño de nadie. No, y eso es importante señalarlo. Pero o sea, no es el gran pastor con su rebaño. No. Las reglas ciertamente ¿pero políticas... ¿Qué quiere decir, Miguel? Pero es muy concreto. No. La igualdad de género, podemos discutir las proporciones, por ejemplo. Pero yo voy al tema del principio de la igualdad de género. Es un principio que hoy rige en la mayor parte de constituciones del mundo. Pero no la condicionas a un 50%. Hay mujeres que son muy capaces... 40, 45, 30, ¿qué cosa propones? Por ejemplo, en términos de uno de los temas que no se ha tocado y que debió tocarse en términos de elecciones municipales, el voto indistinto de los alcaldes a la lista de regidores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma uno de los grandes problemas que ha habido en términos de corrupción ha sido en los gobiernos locales y regionales. Este tema no ha sido de alguna u otra forma planteado. Es decir, en listas indistintas, que la elección del alcalde sea indistinta al regidor. Pero ya la comisión señaló el no voto preferencial.
porque dice que amenaza a la institucionalidad de Pero los no partidos. amenaza, está visto pues en toda la historia constitucional a ver, y electoral si no del hubiese Perú. sido por el voto preferencial, no hubiesen salido muchos congresistas. Pero los que han salido son producto del voto preferencial, Miguel. Los que han salido ahora. Pero representan a sus electorados. No representan la cantidad de plata, varios de ellos, no todos, pero varios de ellos la cantidad de plata que tenían para hacer la campaña. Pero, Disculpa, Julio, pero es así. pero contrario census, aquellas personas que lideraban estos partidos internamente y ponían a sus amigotes en los primeros números. En las listas cerradas. Ese era antes. Mejor Nadie era. dice que Sí, volvamos claro. a eso. Es Eso era decir, antes. lo que se ¿Y cómo busca... evitamos eso? Así Por es. eso, lo que se busca acá, particularmente, es que las instituciones hagan bien su trabajo. Tanto la OMPE como la No RENIEC. lo van a hacer pues para las elecciones de 2021, Y el Miguel, Jurado es un Nacional de sueño, Elecciones. es un sueño. Pero- el problema del Perú es la falta de participación. Yo digo una cosa. Sí, claro. Yo Está estoy bien. de acuerdo con que pueda haber, por ejemplo, que no sea 50%, que sea progresivo. Ya. Yo creo que debe ser 50%. Ya, muy bien. Para no complicar la vida del país, hagámoslo de esta manera. Bueno, pues propongan porcentajes, seamos prácticos. La cuestión es que la igualdad de la mujer se tiene que dar empezando por las instituciones públicas no electas. Ojo. Estoy hablando de la administración pública, donde todavía la proporción de presencia de las mujeres, aunque a simple vista parezca que son un montón a nivel de ministras, sin embargo en el resto de la administración pública es muy por debajo del estándar profesional e intelectual que las mujeres tienen. Pero no la condiciones. Perdón. Pero no se condiciona eso. Pero a la hora de un examen tú tienes que tomar en cuenta que ese debe ser un punto que para hacer la inclusión es como tú dices, ¿qué haces tú? Si uno es pobre y el otro rico, tienes que hacer algo pues para que el pobre pueda acceder. No, pero Igual pasa con el caso de la condición de Pero las mujeres. son conceptos diferentes. No, es que son condiciones En términos de disminuidas. equidad. Por ejemplo, La ley es aparente, Miguel. Yo creo que el problema de los abogados que no entienden que la ley es aparente, es una expresión social. Hay que cambiar la ley. A ver, yo creo que más importante es hacer atractiva la política. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué personas hoy, con cierto reconocimiento personal, profesional, estarían dispuestas a participar en procesos electorales con tremendos delincuentes? No, yo Dime creo que- tú. Nadie o muy poquitos. No, Entonces- pero abre el exclusivo y las mujeres se van a meter en mancha. Entonces, pasó en Estados Unidos. ¿no? Entonces, contrario census, Sí. lo que debería uno promover como política pública es hacer atractiva la participación Muy bien. política. Es decir, no es posible que nosotros tengamos representantes que de repente no conocen. Por eso yo decía, ¿cuántos electores, cuántos congresistas viven en Independencia? ¿Cuántos congresistas viven en Villa María del Triunfo? Ahora, ¿Cuántos hay- congresistas hay en San ¿Cuántos de Juan de Huancayo Lurigancho? viven en Lima? Por ¿Me dejo ejemplo? entender? 24 horas. Ahora, Ahora, ¿cuál es el tema yo tengo ya que rellenar Sí. porque el tiempo me ha ganado, pero solamente para una reflexión que no entendí muy bien. O sea, si abrimos el Congreso, no por un tema de paridad me refiero, sino si abrimos el Congreso y entran muchas mujeres, ¿el Congreso mejora? No, pues. Ok, eso fue lo que yo entendí. Vamos con otro tema. No. Mira, a ver, es mejor, vamos, una experiencia inmediata. El Parlamento norteamericano, que se supone que es uno de los más importantes del mundo, han entrado un solo golpe más de 100 mujeres, creo que 140 por ahí. Sí. Ya, eso ha cambiado el Parlamento norteamericano. Lo ha vuelto Ok. sensible a un montón de temas. Espérate, y la calidad intelectual de las que han entrado ha sido de primer nivel. Yo solamente ¿No? podría partir de un O sea, principio para no- ser analizado Sí. con tiempo y en alguna otra oportunidad lo discutimos. Claro. ¿Por qué no vemos una lista de los congresistas que están seriamente cuestionados en el Congreso y vemos más o menos cuántos son damas y cuántos son caballeros? No, es que esa es O sea, otra cosa. Por ejemplo, Yesenia Es que va Ponce, unido. dime O sea, tú. No, pero- es que la selección, la pues, próxima no se trata de un en tema de género, se en la trata de elección un interna, tema maestro, de en la elección meritocracia. interna, en la elección interna no pasarían casos como los que está mencionando ¿Por Miguel. qué no? ¿Por qué no? Porque la gente se da cuenta, conoce quién es quién. Vas a ver tú. No sé, se da en el mundo. me Mira, cuesta creerlo. En Uruguay, las parlamentarias mujeres van en bicicleta al Congreso. Las 3 parlamentarias millones de mujeres habitantes, es han distinto, abierto ¿no? un montón de derechos. Claro, es un país más chiquito que nosotros, pero han abierto un montón de derechos. Hay un sistema de bien. partido que funciona Ahora, y la paridad ha funcionado. resulta. Lo que sí es importante señalar que el populismo no puede ir por encima de la competitividad. Y particularmente No, eso yo tengo 2 hijas mujeres. Yo creo en la equidad de género, pero eso no me va a permitir a mí cegarme ante la posibilidad No, real yo de la vengo- competencia. Yo vengo Muy de una bien. madre que fue una de las primeras empresarias Les en el agradezco. Perú y ella trabajó toda su vida para ayudarnos a nosotros y sin embargo ella no tuvo las oportunidades que debería de haber tenido por su calidad intelectual y su calidad moral y su calidad como profesional. Habrá que encontrar Es un debate. balance en Es medio de este tema. Habrá que Exactamente, encontrar el un balance balance. es Muy la bien. clave. Les agradezco a ambos. Muchas gracias. Interesantísimo el debate.